¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este programa especial directamente desde Ciudad de México, en donde estaremos hablando sobre México después de las elecciones presidenciales que ganó por paliza Claudia Sheinbaum, la candidata del partido de gobierno. Y lo hacemos con otro notable invitado, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer siempre estar con vosotros. Juan Carlos, pasó entonces ese 2 de junio, nació una nueva etapa, es la continuación de una etapa. ¿Dónde está México hoy con esta elección presidencial y el resultado? Fíjate que yo pensaba hace un par de días que los líderes que inauguran periodos dejan después mucho tiempo sin sucesos relevantes hasta que viene alguien que los sustituye. Cuando termina su mandato Benito Juárez, tienen que pasar más de 30 años para que aparezca Emiliano Zapata, Madero, Villa. Cuando ellos terminan, tienen que pasar 30 años hasta que aparece Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas termina, tienen que pasar 70 años hasta que llega López Obrador. Sin embargo, con Claudia Sheinbaum ocurre algo muy peculiar. Y es que ha sido capaz de expresar la posibilidad de la continuidad, pero con el cambio. Y el cambio viene determinado, creo que por dos cosas principales. Una es una cuestión de género, es una mujer en un país que todavía sigue siendo profundamente machista, y eso supone un revulsivo cuya mera existencia creo que puede actuar como una piedra de toque del resto de la realidad. Y el otro es que la generación de Claudia, de la cual ella se viene acompañando también desde su gestión en el Distrito Federal, en la hoy llamada Ciudad de México, creo que es un equipo que ha tenido la capacidad de enganchar con nuevas generaciones, ¿no? Y eso le da un papel muy especial en un momento histórico terrible, en un momento histórico donde se están conjuntando las dos grandes decadencias que han marcado nuestro planeta. ¿Qué son? Pues por un lado la decadencia del modelo neoliberal. Recuerda que en los años 70, guerra del Yom Kippur, suben los precios del petróleo, el modelo keynesiano, ese de intervención del Estado en la economía no funciona, y vienen los neoliberales. Dan el golpe de Estado contra Salvador Allende, llaman a los economistas chilenos que estaban trabajando con Milton Friedman y les dicen: aquí tienes un país abierto, aquí puedes hacer tu laboratorio, hacer lo que queráis, ¿no? Y hunden el país, y por eso cuando se levantan los muchachos y dicen: pero si solamente ha subido 30 céntimos el transporte, dicen ellos, no son 30 céntimos, son 30 años, ¿no? Ese modelo de apertura de fronteras, de tratados de libre comercio, de privatización de los bienes públicos, de mercantilización de todos los ámbitos de la asistencia, de desregulación de la economía, de entrega de la economía productiva a la economía financiera, de paraísos fiscales que en realidad son guaridas fiscales, de vaciamiento fiscal de nuestros países, todas esas cuestiones que son contra las que ha luchado principalmente López Obrador. Todos esos elementos hoy ya no solventan. A partir de la crisis de 2008, eso ya no da solución. Y es entonces cuando las élites se asustan y dicen: cuidado, que tenemos a la gente enfadada. Tenemos dos posibilidades. Una es dar marcha atrás y reconocer que esto no funciona, que sería lo inteligente, y la otra es, históricamente, lo que siempre ha ocurrido. Recuerda eso que decía Mark Twain, de que la historia no se repite pero rima. Cada vez que hay una crisis del modelo capitalista, siempre el plan B es una llamada al autoritarismo, invariablemente, con la crisis del 29, con la crisis del 73 y ahora. Y entonces estas élites, que se asustan ante la posibilidad de que las masas enfurecidas protesten porque pierden los empleos, pierden calidad de vida, esas imágenes terribles de los alrededores de Los Ángeles, donde ya no hay ni siquiera caravanas, ya son tiendas de campaña, ¿no? Entonces dicen: cuidado, que si estos se levantan, estamos perdidos. Y entonces esas élites dicen: llamemos al plan B, llamemos a Bolsonaro, llamemos a Trump, llamemos a Orbán, llamemos a Meloni, llamemos a Milei. Bueno, esa crisis está aquí ahora. Y México, ha dicho el presidente López Obrador, y ha repetido Claudia Sheinbaum, ha dicho: aquí seguimos luchando contra el modelo neoliberal, aquí seguimos rumbo al socialismo. Y estamos hablando de 35 millones de personas que aprobaron, la persona más votada en la historia del país. Una paliza en donde le gana 2-1 prácticamente a su rival de la oposición. Eso también significa algo. Y que además se entronca con el segundo gran elemento, que es la crisis geopolítica de Estados Unidos, que ganó la Guerra Fría, pero no ha ganado ni una guerra desde entonces, ni en Libia, ni en Irak, ni en Siria, ni en Ucrania. El problema es que a la desesperada esta gente puede hacer mucho daño.
Porque la lectura que podía haberte contestado austeramente con una sola frase, te podía haber dicho que estos sectores están desesperados. Ayer salieron todos los líderes de la oposición diciendo: estamos ganando, no crean ustedes a los medios de comunicación masivas, nuestras encuestas nos dan... Que ganamos 6 de los 9. A los 20 minutos estaba yo en la televisión pública anoche, conectaron con una corresponsal y estaba vacía la sala. Es decir, se habían ido todos los simpatizantes. Y uno dice, hay que estar muy desesperado o ser muy estúpido para hacer eso. A mí me recuerdan, de alguna manera, a ese soldado japonés que se había terminado la guerra y él estaba en una isla todavía pegando tiros, ¿no? O al personaje de Bruce Willis, el Sexto Sentido, donde está muerto y no lo sabe. Ahora también, tú conoces mejor que nadie que la derecha no se va a quedar de brazos cruzados y decir que le esperan otro sexenio a Claudia Sheinbaum ya desde, como digo yo, desde la trinchera. Esta mañana la candidata que acaba de perder, Xóchitl Gálvez, empezaba a tirar la idea, tiro al aire, de podríamos impugnar, no lo decía, pero el expresidente Vicente Fox decía cosas así que, pero en la vida real incoherentes. Es decir, esta derecha no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Qué esperas que pueda pasar? Bueno, claro, al ser tan contundente la victoria, ¿no? Es 60-30, es que es una locura, que han ganado la presidencia, han ganado la Ciudad de México, han ganado el Congreso, han ganado el Senado. Pueden poner en marcha, y esto es algo que la gente no sabe, pero que es lo más relevante para mí de las elecciones de ayer, el plan C, es decir, la posibilidad de que donde realmente se ha concentrado la derecha no democrática de este país, igual que en el mío, igual que en tantos otros, igual que en Colombia, igual que en Ecuador, igual que en Argentina, es en unos jueces corruptos que no están dispuestos a defender el Estado de Derecho, sino que están dispuestos a defender todo lo contrario. Y justamente yo te cito y espero que no me cobres royalties por eso, porque tú tienes una visión en donde tú dices que en América Latina se da un fenómeno en donde los líderes de izquierda o progresistas llegan al gobierno pero no llegan al poder, dices tú, claro, porque el poder sigue siempre del otro lado y dentro de las cosas que controlan está el poder judicial. Y allí está un gran reto. Claro, el Poder Judicial además acompañado del poder mediático, porque muchas veces lanzan acusaciones que no tienen recorrido judicial porque son demasiado burdas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en Europa sí nos pasa, porque al haber una Corte Europea a veces tienen cuidado de no ir demasiado lejos, ¿no? Aquí incluso, fíjate, cuando meten en la cárcel a Lula, el juez Moro, sin pruebas, al final el Tribunal Supremo lo tiene que sacar. Es verdad que cuando lo saca ya da igual. Sí, y ya se comió 580 días preso. Y además le han robado a las elecciones y ha sido presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces, es decir, lo que hacen tiene sentido. Pero lo que te quería contar es que siempre el lawfare, este uso de los jueces, va acompañado invariablemente de un recorrido mediático, porque tienen los grandes medios de comunicación. Acá estamos hablando de Televisa, Azteca, etcétera, etcétera. Y las redes sociales. Y hay algo también que no dejo de alertar. Cuidado, porque vamos siempre como dos cuerpos de caballo por detrás de ellos en las carreras. Cuando estábamos pensando en la libertad del voto, ellos ya estaban con los medios de comunicación. Cuando conseguimos controlar la televisión, ellos están con el WhatsApp. Cuando estamos intentando encontrar el WhatsApp y el Big Data, ya están con la inteligencia artificial. Es decir, cuidado, porque a través del desarrollo tecnológico, que está concentrado en 4 o 5 grandes empresas, y la posibilidad de alcanzarles se está haciendo imposible para los países normales, para los países modestos. A partir de esos medios no solamente tienen toda la información sobre nosotros, sino la capacidad de segmentar lo que nos mandan, de adelantarse a lo que podemos nosotros desear, manipular de una manera absoluta nuestras ciudades, nuestras compras, nuestros deseos, nuestras enfermedades. Estamos yendo a un mundo donde es urgente volver a hacer buenos relatos, donde es urgente entender que si no hacemos política nos la van a hacer por nosotros, y no nos la van a hacer en nuestros países. La derecha mexicana está conectada con la derecha internacional, con esa internacional del odio y de la mentira, donde está Atlas Network, donde está José María Aznar, donde está esa internacional donde cada vez más... Vox. Claro, donde cada vez más, fíjate, Jorge, la extrema derecha le está comiendo el bocadillo a la extrema... a la derecha. Es decir, la extrema izquierda, por ejemplo, Vox, es el que va a visitar a Netanyahu, es el que trae a Milei a la conferencia, es el que se reúne con Meloni. Es decir,
la extrema derecha, de alguna manera, porque tienen dinero y porque no tienen ningún tipo de freno y porque están conectando con un mundo desesperado, están arrastrando hacia posiciones de extrema derecha, como ocurrió en los años 70, a la derecha moderada. Esta semana, para espanto de la democracia europea, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión, que es como si fuera el gobierno de la Unión Europea, ha dicho: no tendríamos problema en meter en el gobierno de la Unión Europea a Giorgia Meloni, que es la presidenta de Italia, que se reclama a sí misma deudora de Mussolini. O sea que vamos mal. Es decir, un fascista que colaboró con Hitler en el Holocausto. Vamos mal. Estamos mal, pero yo no quiero hacer un discurso tan negativo, porque es que entonces nos paralizamos. Yo creo que es verdad que podemos estar en una noche de la historia, pero siempre que ha habido noche ha amanecido. Entonces es muy importante que, si es verdad que hay un auge de la extrema derecha, que son capaces de ganar posiciones, también entendamos cuándo se les frena. ¿Por qué aquí se les ha frenado? Y eso sí que yo quiero lanzarlo. Se les ha frenado con una elección limpia y con un pueblo que masivamente ha salido a decir: el discurso que conocemos anteriormente ya no lo compramos. Y yo le diría a las izquierdas de todo el mundo, las latinoamericanas y también las europeas, que a menudo están llorando por las esquinas, escuchen ustedes lo que hacen las izquierdas que hacen bien las cosas y que coinciden en los momentos de oro de la izquierda europea. Primero, claridad ideológica. No puedes estar haciendo zigzag constantemente. Como lo dice el mismo AMLO. Claro, y López Obrador ha tenido coherencia ideológica y no se ha arrugado cuando le han apretado. Él no se ha arrugado cuando se ha enfrentado a multinacionales, se ha enfrentado a los Estados Unidos, se ha enfrentado a los medios de comunicación, se ha enfrentado a las cúpulas religiosas. No se ha arrugado, ha mantenido firmeza. Y eso tiene que ver con el segundo elemento esencial, que lo que ha dicho y lo que ha hecho siempre ha coincidido. Y esto no es una ingenuidad de que hay que aplicar el microscopio y todos somos santos y puros. Así no se hace la política. Pero sí que es muy importante que todo lo que ha prometido a su pueblo López Obrador lo ha cumplido. No ha pantalleado, no ha querido aparentar más de lo que es. Lo que ha dicho lo ha cumplido. En tercer lugar, ha utilizado el aparato del Estado para lo que se tiene que utilizar el aparato del Estado. No puede ser que entres al gobierno, como le pasó, por ejemplo, en España a Podemos, o como le pasa a veces a gobernantes de la izquierda. Es una discusión que hay ahora mismo en Colombia. Si tienes que ceder en el aparato del Estado, porque así no te van a morder, que es ese dicho de los años 30, aullar con los lobos esperando que así no te van a morder. Un poco el caso de Boric. Claro, y no es verdad, cada vez que cedes te comen un pedazo más de tu espacio. Por tanto, entre lo que tú dices y lo que haces tiene que haber absoluta coherencia. El tercer lugar que decía, tienes que utilizar el aparato del Estado para lo que tiene que estar. Los jueces tienen que estar para gobernar. Y si los jueces se comportan como un partido político de la derecha, cuando la derecha no es capaz de ganar en las urnas lo que quieren realmente desarrollar, hay que pelear contra los jueces. Y por eso es maravilloso que el presidente López Obrador esta mañana en la mañanera ha dicho: vamos a poner en marcha el plan C porque tenemos mayoría en el Parlamento para decir a los jueces: ustedes no tienen derecho a hacer el trabajo sucio a la derecha. Preséntense a las elecciones si quieren gobernar en este país. Por tanto, y decirle también, en otros países es muy importante, decirle a la policía y al ejército: encárguense de hacer velar por la Constitución y defiendan a su pueblo. No utilicen el ejército y la policía para reprimir al pueblo. Un cuarto elemento esencial es la comunicación. Tú tienes que comunicar no tratando al pueblo, perdón, como pendejo. O sea, al pueblo tú le explicas las cosas y las entiende. Y si tienes que estar 3 horas, estás 3 horas explicándolo. Y luego, que no se nos olvide, una vez que tú has explicado en los medios de comunicación y en las redes sociales, tienes que bajar a la calle, a tocar piel con el pueblo, porque es ahí donde la comunicación... Que lo hizo... Claro, constantemente. Y lo último te diría, cuando haces políticas públicas, las haces para el bienestar del pueblo. Y por eso es muy importante también que tengas una herramienta que funcione, que tengas un partido movimiento, que tenga la capacidad de gestionar el Estado como partido, de ganar elecciones, pero también que estés en la calle, porque es en la calle donde realmente se escuchan las demandas populares. Con estos 5 elementos se ha despedido López Obrador con más de un 60% de apoyo popular y ha ganado Claudia Sheinbaum con más del 60% de los votos. Mientras que en otros lugares vamos llorando por las esquinas. Juan Carlos, te invito a hacer una pequeña pausa. Por favor. Estamos hablando con Juan Carlos Monedero directamente desde nuestros estudios aquí en Ciudad de México, analizando, poniendo en perspectiva este triunfo realmente paliza de la presidenta electa. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum luego de las elecciones presidenciales de los últimos días. Ya regresamos.
Continuamos hablando con Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas, directamente desde nuestros estudios aquí en Ciudad de México, tras los resultados de las elecciones presidenciales que como presidenta electa ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Juan Carlos, si lo vemos ahora desde los zapatos de América Latina, acaba de ganar una elección histórica. Hay conciencia y hay consenso de que sucedió en México en estos días. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo lees tú respecto a América Latina? Los zapatos de América Latina son de diferentes clases, ¿no? Mucha gente va todavía con sus alpargatas, con su calzado barato, y otra gente va con calzado, ¿cómo se llaman esos manolos, ¿no? Esos zapatos que valen no sé cuántos centenares de euros. Centenares de euros, sí. Entonces, sí que es verdad que la internacional esta del odio y la mentira mandó el domingo aquí a la Ciudad de México a Cayetana Álvarez de Toledo, que es como la musa es una diputada del Partido Popular, pero muy escorada hacia la extrema derecha, muy amiga de Vargas Llosa, muy amiga de todos los líderes de Milei, de todos los líderes de esta extrema derecha latinoamericana. Y vinieron aquí a hacer presión porque necesitaban la victoria de Xóchitl Gálvez. Porque en su empuje, en esta condición terrible donde Milei es como el portaaviones sin ningún tipo de escrúpulos, porque muchas veces buscan estos seres de alguna manera desubicados para hacerles ese trabajo sucio. Bueno, pues ayer tuvo que irse con el rabo entre las piernas, ¿no? Porque la derrota, además una derrota de esta contundencia, les frena esa pretensión que tenían de incorporar a América Latina a la lógica global que está abriendo los Estados Unidos. Y aquí hay algo muy importante, Jorge. Tenemos guerra en Europa, por vez primera desde hace 30 años. Y ya llevamos 2 años. Cuando hace 2 años se sentaron para pactar Ucrania y Rusia, y fue Estados Unidos el que dijo que no. Que pateó el tablero. Y la Unión Europea hizo seguidismo, que es una cosa para pedirles cuentas y meter en la cárcel a todos los responsables de tantas decenas de miles. Este cuento no lo empezó Putin en febrero. No, o sea, Putin se equivocó seguramente entrando, pero hay una enorme responsabilidad por parte de una OTAN que fue empujando hacia el este sus fronteras, y una Ucrania que tomó decisiones equivocadas desde el 2014, y si repartimos culpas, cuidado, ¿eh? Y acaba de pasar algo ahora mismo muy terrible, y es que Europa ha autorizado, pues a utilizar armas europeas que le han entregado a Ucrania, armas norteamericanas, para llegar a territorio ruso. Y eso es romper, una nueva etapa. Eso es romper los acuerdos, y a mí me preocupa profundamente. Por lo que te decía, guerra en Europa, un genocidio terrible en Palestina, varias guerras en África. Y yo estoy convencido, sabes que todos los documentos militares norteamericanos señalan a un conflicto con China en Taiwán, lo están buscando, no descartemos, lo están buscando. ¿Y cuál es el lugar que les falta para que esa lógica de conflicto se cierre? América Latina. América Latina, si hubiera ganado Xóchitl Gálvez, yo creo que hubieran avanzado muchísimo en esa lógica de abrir un conflicto que seguramente sería en el Esequibo venezolano, ¿no? Es decir, el país pegado, Guyana, el país pegado a Venezuela, digo, claro, para una audiencia que no está familiarizada con lo que estamos hablando. Donde hay una reclamación, donde históricamente el Esequibo es claramente venezolano, pero hay petróleo, y hay una reclamación por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña para entregárselo a un gobierno que actúa casi como si fuera títere de esas potencias. Claro, cuando gana de repente en México la 4T con Claudia Sheinbaum, ya no va a haber guerra, porque no quiere guerra a México, porque lo repitió ayer un par de veces, antes de ayer, Claudia Sheinbaum, ¿no? No quiere guerra, Lula no quiere guerra. Y entonces, si las dos grandes potencias latinoamericanas no quieren guerra, pues no va a haber guerra. Y entonces eso, ya digo, dificulta las posibilidades de incorporar a América Latina a esa lógica. ¿Por qué buscan a Milei? Milei es un producto, es un constructo. ¿Cuál es el primer país que visita Milei? Israel. ¿Qué dice de las Malvinas, Milei? Que no son de Argentina,
dice que son de los británicos. Es decir, es un tipo que desmantela cualquier tipo de lógica, es un tipo que el otro día le plantean, abra los galpones con comida, la gente no llega a fin de mes y dice, si no llegasen a fin de mes ya estarían muertos, ¿no? O el otro día en Stanford dice, a mí no me preocupa que yo no haga políticas públicas para los pobres porque ya resolverán ellos. Claro, eso también lo planteaba María Antonieta en 1789 y lo que resolvió el pueblo fue la guillotina. Fue cortarle la cabeza. Fue la guillotina, ¿no? Ahora, entonces, mi pregunta que te quiero hacer es, ya estamos en junio, mes próximo, a fin de mes, elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cómo, si puede tener alguna relación este triunfo de Claudia Sheinbaum con la geopolítica de las Américas? Claro, toda, porque te decía que Claudia Sheinbaum ha dicho, nosotros seguimos en la lucha contra el modelo neoliberal y por tanto hay otro país importante de América Latina que renuncia al credo neoliberal y hay un país importante que ha ganado las elecciones, que es México, que renuncia a la geopolítica norteamericana. Ayer dijo dos cosas, antes de ayer, qué manía tengo yo, antes de ayer dijo Claudia Sheinbaum dos cosas muy importantes que pasaron desapercibidas. Una es, apostamos por la paz. Dos, aquí la economía y la política están separadas y somos soberanos. Es decir, le dijo también a los empresarios, ustedes hagan sus negocios, pero no pretendan inmiscuirse en la política porque eso lo ha votado el pueblo y eso tiene otra lógica. Y Estados Unidos, que siempre hace valer los intereses de esas élites económicas, al mismo tiempo que se reclama la soberanía y se dice no mezclen economía y política, los deja fuera. Es absolutamente evidente, Jorge, que si hubiera ganado Claudia Sheinbaum, las elecciones del 28 de julio en Venezuela estarían otra vez atravesadas de ruido, violencia, amenazas, violencia en las calles, etcétera, ¿no? En cambio ahora no va a ocurrir. Ahora hay una voluntad absolutamente clara de Claudia Sheinbaum, de Gustavo Petro, de Lula, de todos los líderes latinoamericanos de que haya elecciones limpias, libres y se reconozca el resultado. Y que sea el pueblo venezolano quien decide quiénes son los candidatos. Mandan observación electoral internacional, por ejemplo, los tribunales electorales latinoamericanos. Muy bien, o la Fundación Carter. Y se enfada Europa porque dice, han dejado atrás a la Unión Europea, pero a ver, Unión Europea. Como si fuera la mamá, el papá, el tutor. Pero es que es peor. Es que la Unión Europea acaba de renovar las sanciones. La Unión Europea que había apoyado a Juan Guaidó, un tipo que se autoproclama en una plaza. Por mucho menos hemos encarcelado en España a los políticos catalanes. Y resulta que reconocemos a un tipo que se autoproclama en una plaza. ¿Pero qué demonios es esto? O sea, ¿quiénes son los Estados Unidos o la Unión Europea para poner sanciones a un país? Al mismo tiempo que se niegan a sancionar a Israel, que está exterminando a 35.000 seres humanos, la mitad mujeres y niños. Es muy intolerante lo que está pasando, muy intolerable y muy intolerante su comportamiento. Entonces, claro, al haber ganado Claudia Sheinbaum, las elecciones en Venezuela van a discurrir con absoluta normalidad y van a sancionar el resultado, la observación internacional que esté allí. Y yo estoy convencido de que, visto también la fuerza que tiene la recuperación de la economía en Venezuela, algo que le ha salido mal a la Unión Europea y a Estados Unidos, si es que hacen bloqueos y a los países que bloquean les va mejor. Es que Rusia está creciendo al 6% y Alemania al 0,2%. Y Venezuela ha logrado negociar con países, de alguna forma, incluso este nuevo mundo multipolar. Es decir, estamos hablando de evitar la moneda del dólar, estamos hablando de nuevos mercados y ha logrado entonces ese punto más duro que fue las sanciones, empezar a superarlo. Hay algo que ojalá, yo creo que no lo podemos entender a través de la inteligencia. Yo no sé si preguntarle a un hechicero por qué los líderes de la Unión Europea están haciendo este seguidismo de unos Estados Unidos que nos lleva al desastre y que alimenta lo que están diciendo los senadores norteamericanos. Queremos una guerra en Europa nuclear. Lo están diciendo con todas las letras. O están diciendo con todas las letras senadores republicanos que ellos no creen en la Corte Penal Internacional y que si persiguen a Israel, ellos van a perseguir a la Corte Penal Internacional. Que la Corte Penal Internacional es para los negros o para los parias del mundo, no es para... No es para nosotros, decía. Claro, es que es espectacular. Los que luego dicen un mundo basado en reglas, ¿no? Es decir, estamos en un momento parteaguas, Jorge. Estamos en un momento de disputa, donde lo viejo no termina de marcharse, que decía Gramsci, a lo nuevo no se le deja llegar.
y ahí es cuando surgen los monstruos. Yo estoy convencido que van a surgir monstruos. Ya tenemos un monstruo absolutamente evidente en Palestina. Tenemos monstruos con ese auge de la extrema derecha que quiere cazar a los inmigrantes o que lucha contra las mujeres. Los monstruos ya no se están, tenemos guerras en África, de las cuales no hablamos, pero ahí están, muriendo decenas de miles de seres humanos. Pero como son negros, nos da un poco lo mismo, ¿no? ¿Te preocupa que llegue Trump nuevamente en las Américas a la presidencia? Sí, pero fíjate qué drama. Yo vengo diciendo que la paradoja que tenemos ahora mismo es que la izquierda europea, la izquierda latinoamericana, es la única que está respetando el Estado de Derecho. Y el modelo liberal, que yo como una persona de izquierdas entiendo que es insuficiente para poder dar respuesta a los desafíos de nuestros pueblos. Pero yo estoy defendiendo la democracia liberal. En cambio, la derecha, que es la que se beneficia de la democracia liberal, es la que la está pateando. Y claro, eso nos lleva a callejones sin salida como elegir entre Biden o Trump. Y dices, qué elección más arrecha, que dirían en el Caribe, ¿no? Más que complicada. Entonces, todo parece indicar que los errores de Biden están llevando a una victoria de Donald Trump. Y cuidado, el Donald Trump de un segundo mandato no va a ser como el Donald Trump del primer mandato. Y eso nos lleva también a otro elemento que creo que para mí resulta muy esperanzador de las elecciones del domingo aquí en México. Y es que México va a internacionalizar su política. Ya lo hemos visto. Estos días he escuchado el discurso de Claudia Sheinbaum, las palabras del que seguramente puede ser el próximo canciller. Hay una consciencia de que aquello que dijo López Obrador, de que la mejor política exterior es la política interior, en un momento en donde quería instaurar un nuevo régimen y todas las energías tenían que ponerse aquí. Y era complicado que esas energías se dispersaran, pese a que hicieron cosas, le salvaron el pellejo a Evo Morales, permitieron que las caravanas centroamericanas no fueran maltratadas, es decir, no se han inmiscuido en asuntos donde estaban exigiendo que México alimentase esas posiciones locas de los Estados Unidos, pero no ha habido, estoy convencido, la inmersión latinoamericana que va a haber en este sexenio con Claudia Sheinbaum, porque ya lo han anunciado. Y eso va a generar una unión regional donde tanto la UNASUR como la CELAC van a tener otra vez la fuerza que tuvieron en 2004, cuando le dijeron en Mar del Plata a George Bush, al carajo, ¿no? Es decir, le dijeron, no queremos vuestros tratados de libre comercio porque nos ponen de rodillas, porque destruís nuestra industria. Estamos en un momento, te decía, de agotamiento del modelo neoliberal. La pandemia nos enseñó que tenemos que reindustrializar nuestros países porque de repente viene una crisis y no tenemos ni mascarillas ni respiradores. Hay que recuperar otra vez, también por cuestiones ecológicas, hay que volver a relocalizar las industrias y creo que en ese sentido comienza una nueva etapa. Hay nuevos retos que el modelo neoliberal no puede solventar. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la lucha por el agua. Todos esos temas los quiere solventar mercantilizando el Amazonas, mercantilizando el agua. Es mentira. Y llamando terroristas a todo aquel que se opone. A todo aquel que se opone. El envejecimiento de la población, donde Europa está muy vieja, Estados Unidos está mayor, África está muy joven, América Latina está en una situación intermedia, la robotización de la economía, qué va a pasar, como decía antes, con la inteligencia artificial, qué ocurre con la reconstitución geopolítica del mundo, qué ocurre con los BRICS, qué ocurre con América Latina, que está diciendo ya no vamos a estar en el lugar al cual nos obligasteis hace 20 años. Todos esos cambios, creo que haya una líder como Claudia Sheinbaum con más de 30 millones de mexicanos muy conscientes que la apoyan en un momento donde lo hegemónico es lo contrario, creo que nos hace ver una ventana de oportunidad. Escribía Pessoa, el poeta, y si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? ¿Por qué si todo es mentira seguimos viendo elementos de belleza? Y cuando un pueblo sale, como salió aquí el domingo el pueblo mexicano, a apoyar a Claudia Sheinbaum y a apoyar a la igualdad, a la justicia, a la libertad, al trato a todos los seres humanos en igual dignidad, creo que es esa belleza, ese rielar de la luna en la hierba que a mí me hace ser un optimista trágico o un pesimista esperanzado, pero al fin y al cabo un optimista. Juan Carlos Monedero, gracias por estar con nosotros. A vosotros.